Buenas noches, República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado sobre los temas más importantes de la República Dominicana y del mundo, que precisamente hoy empezamos comentando dos acontecimientos internacionales importantes del día de hoy. El primero, las elecciones en Argentina. Todo parece indicar que Alberto Fernández, el candidato peronista, más bien el candidato de los Kirchner, pues ha ganado las elecciones en primera vuelta. Ese es el ambiente que hay en Argentina. Ganó las bocas de urna, aunque se supone que no debieron ser publicadas. Entonces, las expectativas que hay en torno a su comando de campaña, a toda la gente de su partido, contrario al caso de la gente de Macri, es que Fernández ganó en primera vuelta. Que iba a ganar se sabía, es decir, que iba a quedar adelante en los comicios. Ahora, ¿qué pasa? Que en Argentina se gana de dos formas en primera vuelta. Se gana alcanzando el 50+1 de los votos, o se gana pues con una diferencia de 10% por encima del que está en segundo lugar. Entonces, la duda que había, porque aunque Macri no estaba en las mejores condiciones y ya las primarias habían dado una demostración de esa debilidad, experimentó cierta recuperación, y la recuperación no era más que un intento de evitar una decisión en primera vuelta, pero parece que fue imposible. Entonces, ha ganado en primera vuelta, es todo lo que indica, menos que después del conteo provisorio no se disponga el conteo real y esto dura un poco más de tiempo, pero lo dudo. Creo que esto ya es una realidad. Alberto Fernández, que lleva como candidato vicepresidencial a Cristina Kirchner, pues han ganado las elecciones en el día de hoy en Argentina, que también iba a una renovación de parte de su Congreso y escogía a 3 gobernadores. Entonces ese es uno de los acontecimientos importantes del día de hoy. Otro acontecimiento que es una victoria política importante para el presidente Donald Trump. Me refiero a la muerte del líder del Estado Islámico, este señor Abu Bakr Baghdadi, que fue el sobrenombre que él se puso, Abu Bakr Baghdadi, murió en el día de hoy. Él mismo se quitó la vida rodeándose de un cinturón explosivo junto a sus hijos cuando se vio atrapado por un comando de seguimiento de Estados Unidos que le estaba pisando los talones. Al llegar ya hasta el túnel donde se encontraba y él saber que llegó el final, entonces se colocó un cinturón explosivo y murió junto a sus hijos. Eso, pues en Estados Unidos y en el mundo ha sido un acontecimiento que se está, pues, celebrando, porque este hombre lo único que causó fue muchas muertes y terror, con una lectura muy perversa del Islam, que lo autorizaba a atentados terroristas. Este fue el hombre que declaró el llamado califato islámico, que dominó gran parte del territorio de Siria y de Irak, imponiendo el terrorismo
dijo Donald Trump que murió como un perro, refiriéndose a él. Los líderes demócratas no han hablado en esos mismos términos, pero desde luego que han saludado esta acción que ha culminado con la muerte de este señor. Entonces esos son los dos acontecimientos internacionales de mayor trascendencia en el día de hoy. Entonces, aquí tenemos un conjunto de acontecimientos políticos importantes en la República Dominicana. El primero de ellos es que el doctor Leonel Fernández, después de haber perdido las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana, que él las ha denunciado como fraudulenta, aunque no ha podido demostrar en qué consistió ese fraude, porque todas las cosas que alegó fueron respondidas puntualmente por la Junta Central Electoral y todas las organizaciones de la sociedad civil, el empresariado, las iglesias, cerraron en posición de apoyo a la Junta Central Electoral y al trabajo que hizo. Entonces, a pesar de que las leyes, tanto de partido como la del régimen electoral, impiden que una persona que haya participado en unas primarias pues pueda ser candidato en ese mismo proceso, ellos tienen otra lectura y entienden que eso no le aplica al doctor Fernández. Y en el día de hoy, el presidente Fernández, vamos a ver las imágenes, fue proclamado este fin de semana por varias organizaciones políticas. El Bloque Institucional Socialdemócrata de Peñaguaba lo proclamó como candidato presidencial. El PTD, que es el partido ahora de Leonel Fernández, el partido que él pues ha adquirido como una plataforma política para la fuerza del pueblo. También el Partido Reformista Social Cristiano de Quique Antún y de Genao, pues proclamó a Leonel Fernández como candidato presidencial. Lo hizo el PQDC de Elías Huesín Chávez y lo hizo también otro partido, bueno, la Fuerza Nacional Progresista, proclamó a Leonel Fernández. Entonces, ahora tenemos, pues, en los próximos días, esta polémica de qué va a ocurrir con esta candidatura de Leonel Fernández proclamada por varios partidos cuando él tiene un impedimento para participar en este proceso como candidato presidencial después de haber estado como precandidato en otro partido. Y ya veremos un poquito más adelante la lectura de la ley. Pero la noticia es que él fue proclamado por estas fuerzas políticas en el día de hoy y que él entiende que la ley no le aplica y que si le aplicara la ley es inconstitucional. Lo que quiere decir es que va a recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de que esos aspectos de la ley sean declarados inconstitucional. Eso es el panorama que tenemos hasta ahora, en parte en lo nacional, aunque también hay otros acontecimientos a los que nos vamos a referir un poco más adelante, porque Gonzalo estuvo en el sur ya calentando, en el precalentamiento de su campaña, empezó unos recorridos por el sur. Luis Abinader también fue hoy proclamado por otro partido político, el Partido Humanista, y está hablando de un frente de unidad para el cambio, entre otras cosas. Así es que vamos a hacer una pausa comercial y a regreso vamos a ver estas actividades de Gonzalo Castillo, después que vimos algunas imágenes de lo que ocurrió en el día de hoy con el doctor Leonel Fernández. Bien, señores, este fin de semana el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD,
Gonzalo Castillo, aseguró que tiene como modelo al líder fundador de esa organización, al profesor Juan Bosch, y al presidente Danilo Medina para mantenerse como un hombre humilde y cercano a la gente. Sostuvo que su primera visita tras una elección como candidato fue a la tumba de Juan Bosch, donde se comprometió a seguir sus lineamientos, además de lograr que el PLD siga siendo la principal fuerza política del país. Una de las razones por las cuales fui a la tumba de don Juan fue para pedirle, y se lo pido y siempre se lo pediré donde quiera que él esté, es que me mantenga siendo un hombre humilde, sencillo, cercano a la gente, que me libre de la arrogancia, de la soberbia y que me libre del odio y que en cambio me guíe por los senderos del amor para todos y para todas, afirmó Gonzalo Castillo, que estuvo en su natal Barahona. Fue la primera visita que hizo este fin de semana, agradecer el respaldo que recibió, y después estuvo en Yaguate de San Cristóbal. Señores, ahora vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor importancia esta semana. Adelante. El presidente Danilo Medina encabezó el pasado miércoles el tercer Consejo de Ministros ampliado de este año, en el que se presentaron los resultados del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública, que tiene como finalidad fomentar la transparencia y la eficiencia en las entidades gubernamentales. Los detalles los dio a conocer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien destacó el aumento de las instituciones mejor evaluadas, es decir, con un promedio superior al 90%. Montalvo dijo que el promedio de cumplimiento de las instituciones evaluadas fue de 86.54%, cerca de 7 puntos porcentuales más que la pasada evaluación, cuando fue 79.59%. En el cumplimiento de las metas presidenciales, de las 310 registradas en el sistema, 24 están terminadas y 245 llevan un ritmo de ejecución normal. Las metas presidenciales establecidas en el Plan de Gobierno están alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el Partido de la Liberación Dominicana sucedió la noche del 20 de octubre lo que ya se estuvo incubando por más de una década: la división de la organización ante la imposibilidad de convivencia de dos liderazgos. En un discurso en el que recordó cada punto que produjo el resquebrajamiento de la relación con el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández renunció a su condición de presidente del PLD y de inmediato lanzó la Fuerza del Pueblo como su nueva plataforma política, con la que, según dijo, buscará aglutinar a la oposición y sacar del poder al sector que lidera el presidente Medina. El exmandatario señaló en un discurso divulgado en una red de medios como una de las razones para salir del PLD el hecho de que el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo. Es un gobierno que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. Allí narró que ha visto en Medina desde las elecciones del 2000 como característica la obstinación frente a lo imposible. Fue la primera vez que puso en evidencia ese rasgo conductual de no comprender los límites de las cosas, sino considerar que por mera voluntad todo es posible, añadió Fernández. El Partido de la Liberación Dominicana reunió a toda su dirigencia en una reunión informativa sobre los temas electorales que tienen pendientes. Sin embargo, el encuentro sirvió para reafirmar su unidad en momentos de crisis. El miembro fundador del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, aseguró que esa organización política no será dividida por nadie nunca, porque su fundador, el profesor Juan Bosch, la concibió para servirle al pueblo dominicano, y vaticinó que al PLD le quedan más de 20 años todavía de gobierno. En tanto, Juan Temístocles Montaz, miembro del comité político del PLD, proclamó que cada vez que se produce una profilaxis en esa organización, la misma resulta fortalecida y que no se debe temer a los problemas que se presenten, sino enfrentarlos. Mientras Reinaldo Pared Pérez, al comenzar sus palabras, le dijo al presidente, aquí está el partido. Pared Pérez dijo que en el PLD se han producido 3 crisis políticas importantes a través de su historia y que han logrado salir airosos en esa historia política, y que no será la diferencia en la actualidad con la salida del exmandatario Fernández. De su lado, el presidente Danilo Medina respondió a la calificación de obstinado e intolerante expresada por el expresidente en su discurso de renuncia, al señalar
que el único delito que ha cometido ha sido que lo está haciendo mejor que él. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Compañeros y compañeras, el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir. Lo estoy haciendo mejor que él, proclamó Medina en medio del acto de la Asamblea de Delegados y ante los aplausos y vítores de los presentes. Asimismo expresó que a él no lo han apoyado esos que hoy dicen que él no los apoyó en el 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 2012 y no me apoyaron en el 2016, enfatizó. De igual forma dijo que Fernández no podrá desplazar al PLD del poder porque su proyecto político no conseguirá más votos que los que obtuvo en las primarias, donde votaron todos los que se oponen al gobierno y los del PRM, tras un acuerdo para que votaran en contra de Gonzalo Castillo. El coordinador general de la Fuerza del Pueblo, Radames Jiménez, informó que 13 secretarios y 25 subsecretarios del Partido de la Liberación Dominicana presentaron sus renuncias irrevocables para unirse al expresidente Leonel Fernández. Entre los 13 funcionarios que renunciaron de diferentes secretarías fueron Lija Amada Melo de Cardona, secretaria de Educación, Chio Jiménez, secretario de Asuntos Agropecuarios, Franklin Rodríguez, secretario de Juventud, Mariano Germán, secretario de Obras Públicas, Luis Manuel Bonetti, secretario de Asuntos Empresariales, Domingo Jiménez, secretario de Asuntos Laborales, entre otros. En ese mismo orden, más de 40 miembros del Comité Central renunciaron a esa organización política para pasar a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Estos exmilitantes del PLD pertenecen a la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. En esta lista figuran Perfecto Acosta, Víctor Manuel Crispín, Nelson Gómez, José Manuel Hernández Peguero, Noris Medina. Asimismo, un total de 30 miembros del Comité Central del Cibao anunciaron su renuncia a esa organización, así como su integración a la Fuerza del Pueblo en respaldo al expresidente Leonel Fernández. Los renunciantes son de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, Sánchez Ramírez, entre otras provincias cibaeñas. El pasado jueves se celebró en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana la primera reunión del comité político de esa organización tras la salida del expresidente Leonel Fernández y otros miembros del partido. El comité político designó a Temístocles Montaz como presidente interino de la organización tras la renuncia de Fernández. Reinaldo Pared Pérez informó que para su ratificación convocarán para este lunes el comité central y como segundo punto conocer de las 7 vacantes en el comité político. Informó también que acordaron aprobar todas las renuncias que se han formulado, tanto aquellas que se han canalizado por escrito por ante la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, como aquellas que se han comunicado vía la prensa. El periodista Julio Martínez Pozo presentó en el programa Sol de la Mañana una lista con 14 puntos que el equipo de Leonel Fernández habría hecho al equipo político de Danilo Medina a cambio de evitar el rompimiento en el Partido de la Liberación Dominicana. Una vez fueron conocidos los resultados de las primarias abiertas de esa organización política, en las que venció el candidato presidencial Gonzalo Castillo, Martínez Pozo indicó que en la propuesta para evitar el rompimiento del PLD, el sector leonelista solicitó el control de los ministerios de Salud Pública, Educación, la MESID, Medio Ambiente, el Plan Social de la Presidencia, el Consejo de Competitividad, el Ministerio de Interior y Policía, SENASA, Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, Banco Agrícola, el Consejo Estatal del Azúcar, FOMPER, así como 10 embajadas y 10 consulados. También que Margarita Cedeño fuera la candidata a la vicepresidencia y entregar la presidencia de la Cámara de Diputados a Demóstenes Martínez como forma de dar cumplimiento al acuerdo del comité político. Otro tema que causó gran controversia esta semana fue la difusión de un audio de una llamada telefónica entre Rubén Maldonado y Henry Merán. El audio fue divulgado en el programa El Sol de la Mañana y en el mismo se escucha a Maldonado amenazar con quemar la Cámara de Diputados si el presidente de dicho organismo, Radames Camacho, cancela a los empleados del nuevo bloque que formarán los legisladores que pasaron a apoyar la organización de Leonel Fernández. Asimismo, se le escucha a Maldonado decir que no intenten con la gente nuestra que están en el bloque, porque ya tengo conocimiento de que sus cancelaciones están hechas, y si ellos no quieren que en la Cámara se arme una revolución, hasta tiros si es necesario, manifestó el legislador. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, informó que reflexiona ante la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana tras dejar claro que sus funciones en el Palacio Nacional y en la confianza recibida por el presidente Danilo Medina no están en ninguna discusión. En un documento que colgó en las redes sociales indicó que sigue el trabajo sin descanso y con dedicación por el progreso social y el desarrollo con inclusión en el país. Sin embargo, manifestó que mi situación tan particular y única en la historia política nacional y quizás de toda la región, al igual que el panorama general del país,
requieren que reflexione profundamente sobre mi futuro político. Lo hago guiada por la certeza de que por encima de cualquier interés personal está el interés de la nación. Estoy en reflexión y oración para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado, agregó. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que en el mes de septiembre la actividad económica real registró un crecimiento interanual de 5.1%, luego de haber alcanzado un 4.8% en el mes de agosto. De esta forma, durante los primeros 9 meses del año, el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento interanual de 4.8%, el más alto de América Latina y el Caribe. Valdés Albizu habló luego de finalizada la misa oficiada por Monseñor Benito Ángeles, con motivo del 72 aniversario de creación del Banco Central. El gobernador explicó que en este comportamiento las actividades de mayor incidencia durante los primeros 9 meses del año fueron servicios financieros, construcción, energía y agua, otras actividades de servicios, transporte, actividades inmobiliarias y agropecuaria. En cuanto a la actividad hoteles, bares y restaurantes, es preciso destacar que no obstante las dificultades por las que ha atravesado el turismo, como resultado de una campaña mediática negativa en medios internacionales sobre República Dominicana, la misma registró un crecimiento interanual positivo de 1.0% en enero-septiembre de 2019. Asimismo, el gobernador indicó que la pobreza monetaria bajó de 39.7% en el año 2012 a 22.8% al cierre de 2018. Esto significa que aproximadamente 1,5 millones de dominicanos lograron superar el umbral de la pobreza en 6 años. 6 días después de que estallara una de las crisis sociales más profundas en Chile, que dejó al menos 18 personas muertas, el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas para atender los reclamos de las manifestaciones en el país suramericano, que incluyen modificaciones a las pensiones y las tarifas eléctricas. El mandatario pidió perdón por la falta de visión y aseguró que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. En un paquete de medidas que tendrá un costo de unos $1.200 millones, anunció un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores de jornada completa de $350 mensuales, unos $480. Así también anunció un aumento inmediato de 20% de la pensión básica solidaria, lo que beneficiará a 590,000 pensionados. En materia de salud, entre otras medidas, indicó que se ampliará el convenio entre el sistema público y las farmacias con el objeto de reducir el precio de los medicamentos. Esta medida beneficiará a 12 millones de personas. Asimismo, informó la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza de un 9.2% de la electricidad, entre otras medidas. Finalmente, tras varios días de las elecciones nacionales y con el 99.99% de los votos contabilizados, el presidente de Bolivia, Evo Morales, consiguió los votos necesarios para asegurarse el 4º mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude electoral. El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral indicaba que Morales alcanzó 47.07% de los votos, mientras que el candidato Carlos Mesa, su principal rival, consiguió 36.51%. Con esta diferencia de 10.56 puntos porcentuales y habiendo Morales superado el 40%, se descarta la segunda vuelta. En tanto, el candidato opositor Carlos Mesa, que reclama ir a segunda vuelta electoral frente al presidente boliviano, lo acusó de ser responsable de un quiebre institucional en el país. De su lado, la Unión Europea se sumó a la petición de los observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que se celebre una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia. La mejor opción sería hacer una segunda vuelta para restaurar la confianza y asegurar el respeto total a la elección democrática del pueblo boliviano, señala la misión electoral de la Unión Europea en el país sudamericano. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Al regreso tenemos entonces las 3 preguntas. Estamos hablando sobre esta crisis, sobre todo la chilena, lo que esta crisis representa. Y entonces Hatzel Román, especialista en política internacional, responde las 3 preguntas del equipo de Toque Final. En breve.
Bueno, señores, antes de presentar las tres preguntas, lamentar el fallecimiento que se produjo esta semana del presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, el señor José Manuel López Valdés, que tenía más de 30 años dirigiendo la ABA, que es la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, un hombre de trato muy caballeroso, de bajo perfil, nunca en actividades, digamos, que no fueran las propias del sector que representaba. 75 años de edad, que todavía es una edad pues corta para las expectativas de vida que tenemos actualmente. Sé que lamentamos mucho el fallecimiento de don José Manuel López Valdés, que se produjo esta semana, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana. A todos sus familiares, a sus amigos, pues nuestras condolencias. Señores, esta crisis chilena es una crisis, no es una crisis común, porque con Chile se cae un paradigma. Mi columna del día de hoy está dedicada a esa crisis y se titula, pues, protestas en el paraíso, porque Chile era eso para todos nosotros, la referencia exitosa de políticas económicas y sociales. Y sin embargo, ese paradigma aparentemente se nos ha derribado. Nuestras tres preguntas están sobre ese tema. Conversamos con el experto en política internacional, Hatzel Román. Adelante. Confía en que las reformas planteadas por el presidente chileno Sebastián Piñera pueda contener la crisis social que ha trastornado la vida en Chile durante varias semanas de protestas violentas. Las reformas que ha anunciado el presidente Piñera por lo menos muestran voluntad del gobierno de dialogar con los sectores que tienen reclamaciones legítimas. Sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta el hecho de que esta no ha sido una protesta o digamos una insurrección únicamente por los temas económicos. Existe desde luego una oposición minoritaria, pero incendiaria, compuesta por el Partido Comunista, el Frente Amplio, entre otros sectores también extraparlamentarios que consideran que el presidente Piñera representa lo contrario, la antítesis de lo que ellos propugnan, y por eso son los únicos que han pedido la renuncia incluso del presidente Piñera. Entonces, desde luego, los sectores más moderados, los sectores más centristas, los que buscan consenso, entiendo que terminarán endosando este tipo de reformas, este tipo de medidas que se tomarían para atenuar los reclamos de la ciudadanía, pero lo cierto es que ya hay un quiebre entre la convivencia que durante tanto tiempo había hecho de Chile un país admirable en la región, pero que está siendo golpeado por los intentos de desestabilización de sectores afines al Foro de Sao Paulo, es decir, aquel grupo donde se reúne buena parte de la extrema izquierda, y esto no lo digo yo, lo dice también, por ejemplo, Nicolás Maduro, que lo reconoció de manera verbal, pero también lo dijo Diosdado Cabello, cuando dijo que estas son solamente brisas, pero que se adelantan huracanes del chavismo, del Castro chavismo, socialismo del siglo XXI. ¿Qué explicación tiene esta crisis en uno de los países con los menores indicadores macroeconómicos, menor grado de alfabetización y mejor calidad de vida? Bueno, tomemos algo en cuenta. Cuando un país avanza, cuando un país crece, cuando un país se vuelve más próspero, también crecen las demandas, también crece lo que es el no conformismo, y eso los hace mucho más críticos. Por eso notamos que en Europa es muy difícil ver que un gobierno tenga gran popularidad, como lo hemos visto muchas veces en América Latina, 70, 80%, y si bien Chile no es Europa, es el que más se está pareciendo a esa sociedad avanzada. Es el único país que actualmente tiene una renta per cápita con la paridad del poder de compra o paridad del poder adquisitivo que supera los niveles mínimos de desarrollo, es decir, más de $22,000 per cápita. Eso es admirable,
pero también trae todo tipo de desafíos hacia una población que anteriormente no la tenía. Por ejemplo, quien anteriormente no tenía electricidad y ahora la tiene que pagarla. Quien anteriormente no tenía líneas de comunicación y ahora sí las tiene que pagarlas. Pero también, por ejemplo, quien anteriormente no iba a espacios de educación superior y ahora sí va, tiene que pagarla. Entonces, desde luego, es natural y conlleva otro tipo de desafíos que no entendían algunos políticos. ¿Por qué? Se habla mucho siempre de la reducción de la pobreza, pero eso no es ya, digamos, lo único que tienen que enfocarse los gobiernos, porque también hay quienes pasan de pobres a una clase media vulnerable, que es lo que llamamos población vulnerable, por el hecho de que en cualquier momento pudiera caer hacia atrás, y ese miedo que existe legítimo es lo que lleva muchas veces a este tipo de descontentos, muy distinto a lo que pasa en otro tipo de sociedades. ¿Algún factor externo pudiera estar marcando la descomposición socioeconómica en América del Sur? ¿Le parece aislado que además de Venezuela haya entrado en crisis Ecuador, Chile, Argentina por altos niveles de inflación y Bolivia por la situación postelectoral? Ahí tenemos casos muy distintos, porque en el caso de Argentina específicamente, ahí hay crisis económica, recesión, que es algo que ha golpeado durante muchísimo tiempo a ese país, que es incluso el hispanoparlante, que ha tenido mayores casos de recesión durante los últimos 100 años. Argentina tiene 45% de inflación. Argentina vio su economía con crecimiento negativo por debajo del 0%, llegando a negativo 2%, y Argentina tiene, por ejemplo, devaluación, que es la más alta ahora mismo fuera de lo que sería Venezuela. Entonces ahí no estaríamos hablando de necesariamente factores externos, sino de crisis interna económica que heredó el gobierno de Mauricio Macri de sus antecesores, pero que le explotó de manera más notable en su periodo. Ahora bien, en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, son dos países que han sido firmes en su rechazo a la dictadura que rige en Venezuela, y por eso, desde luego, tendríamos este tipo de declaraciones que hemos escuchado, vuelvo y digo, de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Aquí no estamos jugando al análisis, aquí no estamos jugando a la fantasía, sino que ambos cabecillas de la dictadura venezolana han dicho que todo va acorde con el plan, por el hecho de que, ¿quién es Lenín Moreno? Lenín Moreno es quien jubila políticamente a Rafael Correa. ¿Quién es Sebastián Piñera? Uno de los principales líderes de la comunidad en el hemisferio occidental contra Venezuela. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero ¿qué sucede en Bolivia, donde sí gobierna un aliado del chavismo, del castrochavismo? Ahí entonces la desestabilización es porque, ignorando la votación popular, ignorando lo que es la celebración institucional de elecciones libérrimas, entonces se impone con algo que aparentemente ha sido doloso, y eso no lo digo yo, lo dice la OEA, lo dice la Unión Europea, lo dice Brasil, lo dice el episcopado en Bolivia. Entonces sí, lo que estamos viendo es una lucha entre dos modelos de sociedad, uno autoritario, casi totalitario, y otro que es democrático, liberal y progresista. Bien, señores, nosotros entonces vamos a una pausa y retornamos con el enfoque de la semana. Señores, ¿puede el doctor Leonel Fernández ser candidato presidencial por otros partidos después que compitió y perdió unas primarias en su partido, que era el de la Liberación Dominicana? Ya sabemos que él no pertenece a ese partido, que él renunció y ha creado un nuevo partido que se llama la Fuerza del Pueblo. ¿Puede el doctor Leonel Fernández ser inscrito como candidato presidencial? Desde mi punto de vista, no. Porque el artículo 49 de la ley de partidos, que es el que usan como pretexto, dice que si usted ha sido candidato de otro partido, no puede ser inscrito. Pero nadie es candidato antes de que llegue la oportunidad de las candidaturas. Lo que todo el mundo es
es precandidato en la etapa previa a las candidaturas. Entonces, aunque eso no dice que se trate de precandidato, hay que ver cuál es el encabezado de lo que establece la ley en ese sentido, pero la ley de régimen electoral es una ley orgánica y entonces esa ley establece claramente, que es la ley 134 sobre transfugismo en las candidaturas, que las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido político. ¿Cuáles son las personas que son nominadas para ser postuladas por un partido político? Los que son nominados para ser postulados por un partido político son los precandidatos, porque de esas personas es que se escoge a los que van a ser candidatos. Entonces hay una nominación previa en los partidos políticos. El PLD, por ejemplo, hizo una nominación previa de 6 o 7 precandidatos presidenciales y de ellos terminaron compitiendo 2 y de eso escogió un candidato presidencial. Pero bueno, ustedes saben que hay otros aspectos de estas leyes que han sido declarados inconstitucionales. Parece ser que vamos ahora a una gran tensión con relación a este tema. Vamos a vivir un gran ambiente de tensión con relación a este tema, porque vienen ya los conflictos a partir del lunes, cuando se presenta esta candidatura, la Junta Central Electoral, en el reglamento que elaboró para estos procesos, en el artículo 10, dice que una persona claramente que ha participado como precandidato no puede ser candidato por otra organización. Es decir, el propio reglamento de la Junta. Entonces, evidentemente que cuando se lleva una inscripción ante la Junta en función de lo que establece ese reglamento, esa inscripción no puede prosperar. Entonces se apelarán a otros mecanismos para ver lo que ocurre. Mientras tanto, el país vive estas tensiones, la parálisis que esta situación le ocasiona. Habrá que ver también cuál va a ser el juego político de las otras fuerzas, porque desde luego que el PLD se va a oponer a que una persona que haya competido en su partido sea acogida como candidato, pero vamos a ver qué hacen las otras fuerzas, sobre todo la más importante, que es el Partido Revolucionario Moderno, que en estos momentos luce muy cercano al doctor Leonel Fernández. De hecho, tienen supuestamente acuerdos para llevar candidatos comunes, que ya vemos que tampoco, cuando unos partidos hablan de diferencias y de cambios, etcétera, en la política parece que todo es igual. Vamos a una pausa y entonces ya venimos con nuestra parte final. Adelante. El Senado aprobó una resolución que solicita al presidente de la República, Danilo Medina, observar el cumplimiento, dentro de las instituciones públicas, del debido respeto de la bandera y el escudo nacional. El Ministerio Público poner en marcha la acción pública por la comisión de faltas en contra de estos símbolos. Los que estén de acuerdo, que lo levantando su mano. Aprobada en única lectura. Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio por las 3 personas fallecidas en la mina del Arimar, en la provincia de Atomayor. Durante la semana se realizaron varias reuniones de comisiones, entre estas las permanentes de Hacienda, de Industria, Comercio y Zonas Francas, de Justicia y Derechos Humanos y las bicamerales de Cualificaciones, así como la que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de Minería Nacional. Como parte de su programa de visitas guiadas, fue recibido en el Senado de la República un grupo de 68 estudiantes provenientes del Centro de Estimulación Temprana La Aldea del Saber, ubicada en El Caliche, Santo Domingo Oeste. Bueno, señores, permítanme felicitar al Banco de Reservas de la República Dominicana. Cumplió su 78 aniversario. El Banco de Reservas celebró este jueves su 78 aniversario con una misa en la Catedral de Santo Domingo, con la presencia de su administrador general, Simón Lizardo Mezquita,
quien afirmó que esa institución mantiene una posición de liderazgo en el sistema financiero nacional. Sostuvo que Banreserva es el banco número 1 en activos, colocaciones, pasivos y captaciones, garantizando apoyo continuo a los principales sectores productivos del país. El presidente Medina, por otra parte, hoy estuvo en la provincia de María Trinidad Sánchez. Él estuvo en Cabrera, en la visita sorpresa que es la número 279. Los pescadores del puerto de Cabrera y Río San Juan recibieron apoyo del presidente Danilo Medina para la adquisición de un área de procesamiento, maquinarias y equipos que permitan agregar valor a la producción. El proyecto fue presentado al jefe de Estado por la Cooperativa Agropecuaria Unión de Pescadores del puerto de Cabrera y también bueno, tal y como se le prometió el pasado domingo, en otra visita sorpresa a los productores de Cabrera, Danilo Medina regresó a este municipio para ocuparse de las necesidades de estos pescadores. Señores, hemos llegado al final de nuestro espacio, deseándoles a todos un sueño reparador, una buena semana y ojalá que las cosas que nos tocan, que todavía tenemos pendiente, nuestra democracia pueda decidirla pues de manera civilizada. Vamos a ver qué pasa con nosotros. Así es que la próxima semana, si Dios lo permite, estamos aquí en otra entrega de Toque Final y mañana tempranito con nuestros comentarios habituales en el Sol de la Mañana. Buenas noches a todos.